Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial informativo en France 24 sobre las elecciones generales de Panamá. Se espera que esta misma noche los panameños conozcan quién será su próximo presidente. No hay segunda vuelta y el ganador será quien obtenga la mayoría simple. En medio de una crisis política generada por la inhabilidad como candidato del expresidente Ricardo Martinelli, el país se enfrenta a la sequía, a las graves consecuencias que quedaron luego de las protestas generalizadas del año pasado, a la corrupción y a una crisis migratoria sin precedentes. Son temas que vamos a actualizar en minutos ya con nuestros invitados, y durante la jornada también se votó para elegir a 71 diputados nacionales, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimientos, 20 diputados para el Parlamento Centroamericano y 11 concejales. Bien, iremos actualizando los resultados a boca de urna. Contaremos también con el reporte de nuestro corresponsal y nuestros enviados especiales a Ciudad de Panamá. Y también tendremos análisis de expertos sobre la situación del país. Pero como les comentaba, vamos en este momento a ver la página del Tribunal Electoral de Panamá sobre cómo avanza este escrutinio de los votos. Con el 53.30% de las mesas escrutadas, a la delantera la lleva José Raúl Mulino del partido Salvar Panamá. Le sigue Ricardo Lombana y Martín Torrijos, Rómulo Roux. Son los cuatro principales candidatos que lideraban esta contienda, y como les decía, vamos a ir a lo largo de esta jornada actualizando estos resultados. Ya han pasado más de 3 horas desde que se cerraron estas urnas y el conteo continúa. Bien, vamos a ir en este momento a la sede de José Raúl Mulino, del fin político del expresidente Ricardo Martinelli, quien gobernó el país entre 2009 y 2014 y que hoy, debido a su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business, no se pudo presentar. Allí está nuestra enviada especial, Valentina Torres Sánchez. Valentina, muy buenas noches. Cuéntenos cómo esperan recibir los resultados en la sede de Mulino. Andrés, si algo tenemos que decir es que aquí no ha habido un segundo de duda sobre la victoria de José Raúl Mulino. Estamos viendo el escrutinio desde que llevaba una mesa el conteo, y bueno, ya hemos visto que el candidato de los partidos Realizando Metas y Alianza pues ha liderado este conteo desde el primer segundo. Nunca ha habido un cambio en el primer lugar. Sabemos que sí ha habido una fluctuación considerable en el segundo lugar. Hay una particularidad, y es algo que le puede dar a usted una idea de lo que significa esta victoria de José Raúl Mulino. Hay personas con camisetas amarillas que lo que dicen es Martinelli presidente. Sabemos que parte del lema de la campaña de Mulino era Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. Ahí le estoy dando un panorama. Recordemos que solo hasta el viernes la Corte Suprema de Justicia confirmó la candidatura de José Raúl Mulino. Esta mañana, por ejemplo, los medios fueron muy insistentes. El candidato ofreció un desayuno con la prensa. Le preguntaron varias veces si tenía los datos de su equipo de gobierno, y algo que él dijo fue que no lo tiene fijo. ¿Qué es esta particularidad también? José Raúl Mulino no tiene fórmula vicepresidencial. Esa fue una de las polémicas que rodeó su candidatura. Era algo que, según la Constitución, lo que habían dicho, y era lo que había dicho el magistrado en jefe del Tribunal Electoral, que no había una fórmula vicepresidencial y esto no era adecuado para la contienda. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia fue la que resolvió este recurso de inconstitucionalidad, que también se había presentado porque José Raúl Mulino no participó en unas primarias de su partido, simplemente fue un ascenso motivado por la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Usted lo acaba de decir muy bien. Esta mañana el candidato llamó a votar, como todos, pidió respetar la jornada, que todo se desarrollara en calma. Y bueno, hay varias cosas por delante. Lo que le puedo decir es que no hay duda desde el segundo uno que aquí la gente está completamente convencida de que José Raúl Mulino es el próximo presidente de Panamá, que va a ser presidente desde el 1 de julio
hasta el 30 de junio de 2029 y algo sobre lo que tenemos que poner los ojos es qué va a pasar con el expresidente Ricardo Martinelli, porque sabemos que en este momento está asilado en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá, pero le falta un salvoconducto para poder abandonar el territorio panameño. Ricardo Martinelli está condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que va a pasar con la selva del Darién. Este candidato lo que ha dicho, según su plan de campaña, es que va a buscar cooperación internacional, pero en declaraciones mucho más fuertes lo que ha dicho es que va a cerrar este paso fronterizo por el que atravesaron unos 500.000 migrantes solo entre enero y abril de este año. Valentina, gracias. Precisamente es uno de los temas en los que vamos a profundizar, también la situación del expresidente Ricardo Martinelli, sobre todo este papel activo que ha mantenido allí en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Bien, vamos ahora a saludar a nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Óscar Zulbarán, quien está allí en la sede del candidato Ricardo Lombana. Óscar, muy buenas noches. ¿Cómo reciben estos resultados, estos primeros resultados que acabábamos de ver? Lombana en las encuestas o en la intención de voto no figuraba como segundo, pero de acuerdo con estos resultados preliminares está en segundo lugar. Así es, aquí el ambiente ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. Al principio, al menos desde que inició el conteo de votos, había mucha expectativa, había alegría, incluso la gente celebraba cada paso que daba el candidato cuando superaba la barrera del 20%, que es donde se encuentra en este momento, pero conforme avanza el porcentaje de votos escrutados, de esa misma forma también ha caído el ánimo de las personas que se encuentran en este lugar. Como decía Valentina, mencionaba el caso del expresidente Ricardo Martinelli, y es que esta votación, además de elegir al próximo presidente del país que regirá los destinos de Panamá desde el 1 de julio, también está en juego el futuro del expresidente Ricardo Martinelli, porque recordemos, por ejemplo, que el candidato Ricardo Lombana había dicho que no iba a darle ningún tipo de salvoconducto al expresidente Martinelli, que iba a tener que permanecer allí en la sede diplomática de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Pero vale la pena destacar que dentro de este panorama de conteo de votos también se logra ver esa división que había dentro de los partidos que adversaban, dentro de los candidatos que adversaban, o por lo menos en la población que adversaba la candidatura de José Raúl Mulino, que representaba a la del expresidente Ricardo Martinelli, y Ricardo Lombana está ocupando la mayoría de ese grupo que se encuentra fraccionado y que precisamente representa el 2/3 de los votantes del país. Cabe destacar también que lo que nos ofrece este panorama hasta el momento es que por lo menos dos partidos que hasta el momento habían dominado la escena política de Panamá desde que Panamá es un país democrático, el partido panameñista que está apoyando al candidato Rómulo Rux, y el Partido Revolucionario Democrático, el partido de gobierno que apoya la candidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo, han quedado de lado y no serían parte del gobierno de acuerdo a cómo se están manejando hasta este momento los resultados. Y además el Partido Revolucionario Democrático, el partido de gobierno que a lo largo de estos años había tenido una importante participación en el voto, en los electores, está por debajo del 10%. Esto también sería un hecho histórico. Nosotros vamos a permanecer acá esperando también que el candidato Ricardo Lombana
ofrezca sus impresiones luego de que vayan avanzando estos resultados que hasta ahora ofrece el Tribunal Electoral de Panamá. Así es, Oscar. Más adelante vamos a volver con usted y también con Valentina para conocer cuál es la situación en cada una de estas sedes de campaña. Ahora me gustaría presentar a nuestros invitados del día para analizar varios temas que vamos a tratar a lo largo de este especial. Uno de ellos es John Subinas, doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid e integrante del Sistema Nacional de Investigación. John, bienvenido a France 24. Buenas noches y un placer poder hablar con vosotros. También nos acompaña Guido Rodríguez, analista político y abogado graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue secretario general y defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo de Panamá y fue también director de TVN Media y director del diario La Estrella de Panamá. Guido, bienvenido a France 24 también. Muy buenas noches, Andrés. Un placer estar con ustedes esta noche. Antes de entrar a profundizar sobre estos temas, me gustaría preguntarles a los dos qué caracteriza estas elecciones y me gustaría empezar por John. Bueno, estas elecciones han estado muy influidas por algo que no ha sucedido en el pasado, que es por la presencia primero de un candidato que está inhabilitado y asilado en una embajada que es uno de los grandes protagonistas de toda la campaña y en la actualidad, y por otra parte un gran protagonismo también de la Corte Suprema, primero por la inhabilitación del candidato Martinelli a un día antes de empezar la campaña y segundo por la muy reciente fallo en el cual podía Mulino presentarse al considerarse constitucional su candidatura. Me gustaría trasladarle la misma pregunta también a Guido. ¿Qué caracteriza estas elecciones? Añadiendo el panorama que plantea el sociólogo, tengo que decir que lo que ha caracterizado a estas elecciones ha sido, sin duda alguna, la polémica y la incertidumbre sobre la candidatura del que todo indica que va a ser proclamado presidente de la República para el periodo 2024-2029. También ha habido una importante jornada electoral pacífica, según todos los observadores electorales, sin mayores inconvenientes. Las pequeñas cuestiones de logística que son usuales, especialmente en lugares de difícil acceso, una que otra polémica sobre minucias del proceso electoral, pero en términos generales con una participación que hasta ahora se estima en más del 77% de la población electoral que salió a votar en paz. Y lo que va a caracterizar también este proceso electoral, sin duda alguna, va a ser la debacle del otrora poderoso Partido Revolucionario Democrático, PRD, actualmente en el poder. Ya vamos a hablar sobre eso. John y Guido, les voy a pedir que veamos el siguiente reporte para hablar sobre los candidatos. Fueron 8 en total los que se presentaron a estas elecciones presidenciales en Panamá para intentar convencer a la población de que son capaces de responder a la crisis migratoria del Darién, a los desafíos medioambientales y también reducir la corrupción y la inflación. A continuación, un perfil de los principales candidatos de estos comicios en el informe de Gabriel Colchen. El que lidera las encuestas es José Raúl Mulino, cuya candidatura generó controversia. Sustituye al expresidente Ricardo Martinelli, que fue inhabilitado por un caso de corrupción, mientras que recién el viernes la Corte Suprema habilitó la candidatura de Mulino. Exministro de Seguridad, el candidato de los partidos Alianza y Realizando Metas tiene un discurso conservador y ha prometido cerrar la selva del Darién panameño. Panamá volverá a ser el país más seguro de América Latina. Y ese cambio lo haremos dándoles nuevamente a la fuerza pública las herramientas y el equipo que necesitan para combatir el delito. Otro de los favoritos es el socialdemócrata Ricardo Lombana, del partido Otro Camino. El ex consejero y cónsul de Panamá en Washington se presenta como el outsider de la política. Quiere luchar contra la corrupción y romper con la clase política tradicional. Soy outsider, soy disruptivo, no acepto lo preestablecido. Nadie me va a decir a mí, no, eso siempre ha sido así, no se puede cambiar.
No, nosotros vamos contra el sistema preestablecido porque si no Panamá lo perdemos. El expresidente Martín Torrijos, que ejerció su mandato de 2004 a 2009, es otro aspirante a las presidenciales. Se postula bajo el Partido Popular después de haber abandonado el Partido Revolucionario Democrático. En caso de ser electo, una de sus prioridades sería ampliar la cuenca del Canal de Panamá y desarrollar su industria logística para generar empleos. Nosotros tenemos un potencial de ser el nodo logístico más importante de América y eso es lo que tenemos que abocarnos en los próximos años. Rómulo Rux también es uno de los candidatos principales. Se presenta para el Partido Cambio Democrático de centro-derecha y dice querer retomar control sobre la migración. Aquí solamente hay un candidato y una nómina presidencial que tiene la capacidad, que tiene el compromiso, que tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes y que tiene a dos partidos políticos que sabemos ganar elecciones y también sabemos gobernar. El nuevo presidente tendrá la misión de manejar la crisis migratoria en el tapón del Darién, de luchar contra la corrupción y el alto coste de la vida. Bien, antes de continuar con nuestros invitados, vamos a hacer un repaso sobre el escrutinio que hay hasta el momento en la página del Tribunal Electoral. Con el 62,9% de las mesas escrutadas, sigue la delantera José Raúl Mulino con cerca del 34,23% de los votos, seguido de Ricardo Lombana con 24,95%, una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales. También le sigue el expresidente Martín Torrijos con 15,84% y Rómulo Rux con 11,73%. Bien, vamos a volver al análisis. Quisiera esta vez hacer la vuelta a la inversa y me gustaría empezar por Guido. Hablemos de el principal candidato en esta contienda y es José Raúl Mulino. ¿Cuál ha sido su papel durante las elecciones? ¿Cómo evalúa el rol durante esta campaña? Bueno, José Raúl Mulino se caracterizó durante las elecciones por decidió no participar en los debates presidenciales. Evidentemente sus asesores le aconsejaron que como iba saliendo favorito en todas las encuestas de opinión pública que se hicieron y que publicaron algunos medios de comunicación, no le convenía asistir a los debates y hizo caso de ese consejo, no fue a los debates. Y al parecer le ha resultado. La otra característica es, él es una persona que tiene un carácter fuerte y es de alguna manera un poquito, digámoslo así, reticente a dar entrevistas, porque cuando da las entrevistas suele reaccionar con ese carácter fuerte y eso le puede generar algún tipo de reacción negativa, adversa. Así que él también se caracterizó por esa reticencia. Hizo ofertas que han calado en el electorado, pero el haber estado en una situación de incertidumbre durante prácticamente toda la campaña, recordemos que él reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, pues jugaban en su contra. Y lo que ha identificado la gente es que Mulino es la continuidad de Ricardo Martinelli. Y creen que la bonanza económica que efectivamente vivió el país durante el periodo del 2009 al 2014 es repetible en circunstancias totalmente distintas, que son las que vive Panamá y buena parte de Latinoamérica en estos momentos. ¿Qué nos puede decir, John, al respecto? ¿Coincide con lo que dice Guido acerca del candidato José Raúl Mulino? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo señalado, creo que es muy atinado. Yo lo único que me parecería interesante añadir es que, por ejemplo, en una encuesta realizada por Cid Gallup, en 2019, cuando estaba comenzando el gobierno de Cortizo, se preguntaba por cuál era el gobierno desde la transición a la democracia que mejor estaba valorado. Y fue el gobierno de Martinelli el que sacó el mejor resultado, con más 25 puntos positivos. El segundo gobierno que fue mejor valorado fue el de Martín Torrijos con 10 puntos positivos y el resto fueron valorados de forma negativa. Es decir, había un fuerte recuerdo. Pero es verdad que la bonanza no empezó con Martinelli, sino ya venía antes. Incluso el gobierno de Martín Torrijos tuvo unos datos de crecimiento muy destacados. Pero yo creo que no se puede explicar este éxito electoral, este vínculo que tienen exclusivamente con esa
capacidad de generar una campaña muy eficaz, ¿no? Muy eficaz en términos de marketing, vender un momento de gobierno como el momento más virtuoso de toda la transición democrática. Yo creo que también el líder Martinelli consiguió establecer un vínculo con los sectores populares, un vínculo que es afectivo y que el resto de candidatos no han conseguido construir ese vínculo. Eso se nota en todas las encuestas desde hace años. Desde hace años el candidato Martinelli estaba en un promedio que superaba el 40% de apoyo. Y Mulino simplemente se ha subido a esa ola. Y no llega a capitalizar ese 40%, pero sí capitaliza un porcentaje tan alto que le puede servir para llegar al Palacio de las Garzas. Pero también hay que matizar que eso sucede porque hay un voto muy fragmentado. En 3 segundas candidaturas que están peleando contra el candidato Mulino para ver quién capitaliza el otro voto, que es el voto anti-Mulino. En las otras elecciones, el voto Ricardo Martinelli en 2014-2019 no se presentó, pero tenía en 2014 cambio democrático, en 2019 cambio democrático, en esta ocasión realizando metas, pero siempre había un candidato que capitalizó ese voto pues, anti-Martinelli, o al menos que era capaz de capitalizar una corriente de opinión diferente a la expresada por este líder, ¿no? Pero ahora nos hemos encontrado con un mapa electoral en el que esa fuerza sigue manteniendo sus apoyos y el resto de fuerzas se presentan muy fragmentadas. Esa fragmentación del voto yo creo que va a ser clave para la victoria del candidato Mulino. Hablemos, por ejemplo, sobre las encuestas. Si echamos un vistazo a los resultados que se veían hasta hace unos minutos, no es lo que se reflejaba en estas encuestas. Y, por ejemplo, podemos ver a José Gabriel Carrizo, que es el candidato del oficialismo, en una posición bastante lejos de lo que se esperaba. ¿Se puede ver esto como un voto castigo para el gobierno, para el oficialismo, Guido? Indudablemente, indudablemente. Mira, una de las frases, Andrés, que se acuñó por parte del electorado panameño y que identificaba pues a José Gabriel Carrizo fue el famoso no vas. Él trató al inicio de la campaña de darle vuelta y entonces yo creo que eso le salió al revés. Por eso decía que es histórico el descalabro del PRD. Yo creo que desde las elecciones de 1989, en donde el PRD perdió abrumadoramente contra una oposición unida que buscaba el retorno de la democracia y la caída de la dictadura militar, no se da un escenario tan catastrófico para este partido. Ni siquiera cuando en el 2009 perdió la candidata Balbina Herrera con Ricardo Martinelli, porque la candidata Herrera sacó 39% de la votación. Ahora el candidato Carrizo está arribando apenas a un 5.87% en estos momentos. Incluso una diputada rebelde de su partido que también aspira a la presidencia o aspiró a la presidencia por la libre postulación, Zulay Rodríguez, lo está superando. Entonces esto es dramático para un partido que tiene alrededor de 700.000 inscritos, el partido, uno de los últimos grandes partidos de América Latina, realmente, que después de un ejercicio del gobierno recibe esta calificación de la población en las urnas. Sin duda es un voto de censura. Y que es uno de los partidos tradicionales, como lo mencionaba nuestro corresponsal Óscar Zulbarán. John, ¿a qué se debe esta impopularidad del partido del oficialismo? Bueno, hay que plantear también que ha sido una legislatura también muy cargada con muchos baches. En principio, el candidato Nito Cortizo del PRD entró con un bajo nivel de apoyo, tenía un 33% del voto, es decir, tenía una gasolina, un capital político limitado. Y ese capital político se enfrentó pues con una pandemia
en el cual el gobierno optó por tomar unas medidas quizás demasiado estrictas que tuvieron un efecto demoledor sobre la economía, pero a su vez no supo atender frente a algunos escándalos y algunas polémicas que se generaron con el manejo de los fondos públicos. Y esas dos cuestiones se unieron. Yo creo que a partir de entonces, en nuestras encuestas del CIEPS, cuando empezó la pandemia, el nivel de aprobación del gobierno era relativamente bueno, porque estaba en una tendencia de la población sentía que había agarrado la situación y iba a tomar medidas. Pero según empezaron a suceder todo este tipo de escándalos, en las encuestas no dejó de bajar. Esto se unió primero con la cuestión de los precios, con la guerra de Ucrania, que afectó fuertemente a los precios en una situación social y económica difícil. Pero luego este gobierno, al final de legislatura, decidió tomar una medida para la cual se necesita tener más capital político. Es decir, decidió firmar un gran contrato con una empresa minera en unos momentos de muy baja legitimidad y muy bajo apoyo, lo cual pues quizás era una apuesta muy arriesgada que les salió muy mal. Y sí, en estos momentos el nivel de apoyo o el nivel está en los niveles más bajos de apoyo que ha tenido un candidato en toda la transición a la democracia, ¿no? El apoyo que tiene el presidente Cortizo. Antes de movernos con el candidato que va de segundo, Ricardo Lombana, me gustaría hacer énfasis en Martín Torrijos. Renuncia al Partido Revolucionario Democrático que fundó su padre, que es el partido gobernante, pero se sigue diciendo que el apellido de su padre, del dictador Omar Torrijos, todavía le pesa sobre el candidato. ¿Tiene esto que ver de alguna forma con los resultados que estábamos viendo hace unos minutos? Quiero empezar por John esta vez. Sí, bueno, yo creo que había en el candidato Torrijos también existía primero intentar proyectarse a la ciudadanía como el candidato de la experiencia, frente a los otros candidatos que francamente pues no habían sido presidentes o en el caso de Rux había sido ministro durante la etapa de Martinelli, pero digamos que ninguno de ellos había sido presidente, es decir, él se proyectaba a la población como el único candidato que tenía experiencia frente a un contexto de dificultad e incertidumbre. Yo creo que esa es la principal clave. Luego, por otra parte, es verdad que el gran partido posiblemente desde la transición a la democracia en Panamá es el PRD, ¿no? Fundado por su padre, por Omar Torrijos. Y él ha querido representar como ese torrijismo, esa parte del partido que se ha sentido traicionado o que no ha visto sus valores presentes durante la acción de gobierno de la presente legislatura. Entonces ha intentado, yo creo que capitalizar esas dos, ese torrijismo crítico en el PRD y en segundo caso pues proyectar a la ciudadanía como una candidatura de solvencia y de experiencia. Guido, como veíamos ahorita en estos resultados que se mostraban, encabeza José Raúl Mulino, que es el candidato de un personaje condenado por corrupción, condenado e inhabilitado además por corrupción, y le sigue Ricardo Lombana, cuyas banderas de esta campaña han sido la lucha contra la corrupción. ¿Podría decirse que este ha sido el eje central de estas elecciones? Sí, sin duda, por lo menos de la campaña de Ricardo Lombana, un abogado, abogado además especialista en derechos humanos, y que por segunda vez compite para la presidencia, tuvo un relativo éxito en la elección de hace 5 años, cuando por la libre postulación obtuvo el tercer lugar y una muy importante cantidad de votos que sin duda va a repetir en esta ocasión, va a superar, yo creo, la cantidad de votos contra los pronósticos e incluso contra las encuestas que no lo ubicaban
en esa situación, en esa posición tan fuerte, tan destacada. Sin duda, la lucha contra la corrupción ha marcado la campaña. Ahora, es una contradicción que, como anotas, Andrés, el candidato, el delfín, el proxy, como le han llamado algunos, de el expresidente Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en sentencia en firme, ejecutoriada, y que fue lo que le costó la inhabilitación por parte del Tribunal Electoral, sea el que gane las elecciones. Es una disonancia cognitiva, podría decirse, en el electorado panameño, porque una de las causas de la mayoría de los problemas que enfrenta Panamá, que va a tener que hacerle frente el gobierno de José Raúl Mulino, es precisamente los efectos que ha causado la corrupción en malestar de la población. Entonces, no deja de ser contradictorio. ¿Cuál puede decirnos que son estos efectos, John? Bueno, yo planteando, para matizar un poco lo dicho por el analista, estoy completamente de acuerdo que el eje de la corrupción, pero es importante, nosotros desde CIEPS hacemos dos preguntas para medir el principal problema del país. Uno, el principal problema del país, y uno, el principal problema de las comunidades. Y es verdad que en las dos últimas olas es la corrupción el principal problema, pero en el caso de las comunidades el principal problema son las oportunidades de empleo. Y ahí la campaña de Martinelli ha sido más audaz, porque digamos que estamos en un país que, aunque la tasa de desempleo está en torno al 7%, pero el nivel de informalidad es muy alto, está cercana a la mitad del mercado laboral. Es decir, las oportunidades laborales son algo una escasez, sobre todo en los sectores populares, que son la base de apoyo de Martinelli. Ahí está la clave. John, lamento interrumpirlo. En este momento vamos a escuchar las palabras del expresidente Martín Torrijos. Legislativa. La campaña terminó hoy. La campaña terminó hoy, pero los graves problemas del país, los problemas del desempleo, del costo de vida, los problemas de la falta de salud y de educación, de la corrupción y de la impunidad, están pendientes para el día de mañana. Por eso, exhorto al nuevo presidente electo a atender desde el día 1 estos graves y urgentes problemas que no se pueden ignorar y que tienen que atenderse en el futuro inmediato. Por eso le hago un llamado al nuevo gobierno para que gobierne para todos los panameños, no solo para su grupo. Tengan la seguridad que estaré y que estaremos pendientes, atentos y vigilantes frente a los graves problemas y retos que tiene el futuro de este país y que tenemos todos los panameños. Muchísimas gracias, orgulloso de todos ustedes, orgulloso de ser panameño. ¡Que viva Panamá! ¡Que Dios nos bendiga a todos! Adelante y felicidades, nuevo presidente. Bien, ahí eran las palabras, el breve discurso de la derrota del expresidente Martín Torrijos, haciendo un llamado también al presidente electo, ¿no? Sin embargo, no hacía referencia a ningún nombre, a ninguno de los dos que van encabezando este conteo. Me había quedado con John, lo interrumpí por estas declaraciones, pero quisiera entonces moverme a este tema precisamente, y es cuál es la interpretación que podemos hacer de este pequeño discurso que vimos de Martín Torrijos. Bueno, sí, el Martín Torrijos con este discurso básicamente ha mostrado que no ha podido llegar a sus objetivos. Cuando se habla tan pronto en una campaña electoral y con estos términos es la clara señal de que ha sido uno de los perdedores de esta noche, ¿no? El objetivo de Martín Torrijos, de hecho, era competir contra Mulino, pero desde el comienzo de los escrutinios se ha mostrado que quien estaba compitiendo contra Mulino era Lombana. Entonces ya la brecha es
entre Lombana y él es suficientemente alta como para saber que no está compitiendo con Lombana ni está compitiendo con Mulino, que era su gran objetivo. ¿Qué nos puedes decir, Guido, al respecto sobre estas declaraciones de Torrijos? Sí, bueno, el expresidente de Torrijos primero reconoce el triunfo. Curioso que no plantee el nombre del futuro presidente, solamente se refiere en términos generales, no personalizados, pero todo indica, y todo indica que va a ser José Raúl Mulino el presidente electo. En cualquier momento el Tribunal Electoral, que es lo que acostumbra, una vez la tendencia sea irreversible, llama al presidente electo y le informa que ha sido elegido. Es una información extraoficial porque es con base en la transmisión extraoficial de resultados. Eso tiene que ser avalado luego por la Junta Nacional de Escrutinio con las actas de la elección presidencial. Pero el mensaje de Torrijos, al llamar a que se gobierne para todos, yo creo que marca un claro llamado a que el gobierno entrante, cualquiera que sea el que resulte elegido, y eso lo planteamos ya hace un par de semanas, va a tener necesariamente que hacer un gobierno de concertación nacional para poder gobernar. ¿Por qué? Porque así como Cortizo, como anotaba John, llegó con apenas 33% de la preferencia electoral, es decir, un 67% en contra, parece indicar todo que José Raúl Mulino va a tener un escenario similar. Y va a tener una asamblea de diputados que se prevé sea también atomizada, es decir, no haya una mayoría de la alianza de gobierno que conforman los partidos realizando metas y alianza. Entonces va a tener que llegar a concertación para avanzar en su programa de gobierno. Y los problemas, como dijo el expresidente Torrijos, ahí van a estar mañana, sin resolver, porque esa es una característica que han tenido las últimas 3 administraciones, que no han resuelto problemas claves y se han sumado otros problemas adicionales. No se ha resuelto el problema del déficit en el sistema de pensiones. Ya las reservas para ese sistema de pensiones del programa de invalidez, vejez y muerte deben estarse agotando en los próximos meses y el gobierno va a tener que inyectarle dinero, porque evidentemente no se pueden dejar de pagar las pensiones, porque eso generaría una revolución social. Por otra parte, tenemos el problema del agua. Panamá tiene una deficiencia de agua potable las 24 horas a una gran parte de la población, incluso población urbana. Entonces, eso sumado al fenómeno del Niño, al cambio climático y al consumo de agua que representa la operación del Canal de Panamá, tiene una espada de Damocles colgando sobre quienes administran la cosa pública y quienes administran el Canal de Panamá. Y esto se veía venir desde la década del 90. Hay estudios que revelaban que esta situación se iba a dar y no se ha afrontado tampoco. Y si a eso le sumamos además el cierre de la mina de cobre más grande de Centroamérica y el impacto que ha tenido en la economía, en el desempleo y los posibles impactos que puedan tener reclamos en arbitrajes internacionales contra Panamá por haber cerrado esa mina, pues el próximo gobierno va a tener un cóctel Molotov a punto de estallar y va a tener que dedicar muchos esfuerzos desde el primer día, desde el 1 de julio, a tratar de desactivar esas bombas de tiempo que están corriendo. Sí, son temas precisamente que vamos a profundizar en un momento. Mientras me quiero dirigir nuevamente a la página del Tribunal Electoral, donde ya está el 73.93% de las mesas escrutadas. La diferencia entre José Raúl Mulino y Ricardo Lombana es aproximadamente de 9 puntos porcentuales. Y antes de seguir con estos desafíos, me gustaría preguntarles cuánto se necesita para que no cambie esta tendencia, para que la tendencia sea irreversible, Guido. Bueno, yo creo que el tribunal está esperando quizá la contabilización de las áreas urbanas, que por ser más complicadas, mayor cantidad de electores, etcétera, siempre impactan. Pero yo podría anticiparme y decir que yo veo que es muy complicado que esa tendencia actual se revierta, porque son efectivamente 10 puntos porcentuales
que representan más o menos 145.000 votos. Entonces, yo creo que lo que queda por escrutar, si uno analiza segregadamente, el señor José Raúl Mulino ha ganado consistentemente en todas las provincias, ¿verdad? Entonces es muy difícil que esa tendencia se revierta. Yo creo que en cualquier momento el tribunal va a hacer la llamada acostumbrada para informarle al señor José Raúl Mulino que ha sido el presidente electo. Bien, y ahí estaremos al pendiente de las declaraciones de estos dos candidatos. Y es que los retos y los desafíos del que se convierta en el próximo presidente del país no son pocos. Migración, corrupción o medio ambiente, entre otros, ya lo mencionaban nuestros invitados. Alba Santana nos hace un repaso por lo que serán los principales retos de la siguiente administración en el siguiente reporte. El cargo de presidente de Panamá no viene solo, va acompañado, como en todos los países, de una serie de retos. Uno de los principales es también quizás el más conocido a nivel internacional, la migración, y en concreto su papel como país de tránsito para llegar hasta Estados Unidos a través del temido tapón del Darién. Y es que regular este territorio selvático es una tarea complicada. Solo en 2023 lo cruzaron a más de 500.000 de personas, una cifra que representa el 10% de la población de Panamá. Otro tema sería el más importante para los panameños, según las encuestas, la corrupción. Son muchos los casos que han asolado al país a lo largo de los años, como el del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero, entre otros. Y según la encuesta internacional de índice de percepción de corrupción, sin un sistema judicial independiente, Panamá no está haciendo lo suficiente para combatir este crimen. Un tema que da paso a otro, estrechamente ligado a la corrupción, la condición de Panamá como paraíso fiscal, con los famosos Panama Papers que mostraron cómo una famosa firma de abogados panameños, Mossack Fonseca, ayudaba a hacer desaparecer la identidad de los propietarios de las empresas que trataban de evadir el pago de impuestos asentando su base en Panamá. En la línea medioambiental, la minería es otro de los desafíos para la presidencia panameña. El pasado octubre, miles de personas salieron a las calles contra un contrato minero a una compañía canadiense para extraer y vender cobre y otros minerales por 20 años, con una demanda de fondo: salvaguardar los ecosistemas panameños y anteponerlos al interés económico. También la lucha por el bienestar de los ciudadanos tiene un lugar destacado a través de la apuesta por la seguridad social en el país, con problemas como la intención del Estado y empresas privadas de aumentar la edad de jubilación, actualmente fijada en 57 años para las mujeres y en 62 para los hombres, o los problemas para financiar las pensiones por la alta tasa de trabajos informales que no contribuyen a la seguridad social. Retos a los que el próximo presidente de Panamá deberá, o al menos intentar, dar respuesta. Bien, para quienes se conectan a esta hora, seguimos aquí en el análisis sobre este proceso electoral que se lleva a cabo en Panamá, que escoge hoy el presidente de la nación. Esta misma noche se espera que se conozca el nombre del presidente. Saludo entonces nuevamente a nuestros invitados, John Subinas y Guido Rodríguez, quienes nos acompañan con el análisis. Ahí veíamos el informe de nuestra periodista Alba Santana: migración, seguridad social, crisis de agua, corrupción. Son algunos de los temas que están en medio de estas elecciones. Me gustaría empezar por corrupción. Y me voy primero con John. Si la principal preocupación de los ciudadanos es la corrupción, ¿cómo se explica que el candidato que va liderando el conteo de los votos y que ha liderado también la intención de voto a lo largo de esta campaña presidencial sea el candidato de un personaje, como lo decía al principio del programa, de un personaje que fue condenado e inhabilitado por corrupción precisamente? Sí, resulta algo como muy contradictorio, ¿no? Pero si analizamos los datos de las encuestas, quizás podemos encontrar alguna clave. ¿En qué sentido? Si desagregamos la pregunta de principales problemas del país y por una parte ponemos lo de la población que tiene menores recursos económicos y peor acceso al bienestar versus a la que tiene mejor situación económica y mejor acceso al bienestar, lo que nos encontramos en las encuestas que el principal problema no es el mismo. Es decir, para las personas que tienen unos mejores ingresos y un mejor acceso al bienestar,
es la corrupción con claridad el principal problema del país, pero las personas que tienen una situación más vulnerable es el empleo. Y ahí yo creo que la campaña de Realizando Metas, por medio del candidato Mulino y por medio de esa aurea, esa imagen de empresario exitoso que trajo bonanza al país, esconde una oferta, un sueño que muchos sectores populares aún siguen creyendo. Es decir, en esta sociedad que es francamente fragmentada, donde la desigualdad es un elemento cardinal, existen estas dos sociedades, ¿no? Esta sociedad dual, donde los sectores pues con mayores ingresos y una situación social mejor tienen una agenda diferente que los sectores que se ven aquejados por un mayor nivel de vulnerabilidad. Ahí yo creo que hay una clave importante. Guido, ¿qué otras claves, además de las que mencionó John, podemos encontrar en la justificación de que, como lo mencionaba durante la pregunta, que la tendencia se incline a favor de un candidato que es precisamente el candidato de un personaje condenado por corrupción? Bueno, yo diría que añadiría simplemente que Ricardo Martinelli, sin duda alguna, es un personaje con mucho carisma, y ese carisma, que no lo tiene José Raúl Mulino, logró con ese carisma trasladarle parte importante del apoyo que él tenía para lograr este resultado electoral. Sin embargo, reitero, es cierto lo que plantea John, hay una enorme desigualdad en la sociedad panameña, hay sectores vulnerables que no reciben servicios básicos y que cuando los reciben de pésima calidad. Y esas personas no tienen tiempo de pensar en los grandes problemas de la corrupción, de la impunidad, del combate al tema de que si Panamá es o no es un paraíso fiscal. Yo siempre he sostenido que Panamá no es un paraíso fiscal. Otra cosa es que no sea un infierno fiscal. En Panamá se pagan impuestos y pagan impuestos, todas las personas pagan impuestos, porque hay un impuesto, el IVA, que se llama en otros lugares, aquí se llama el ITBMS, lo paga todo el mundo. Y el impuesto sobre la renta lo pagan personas que ganan más de determinados ingresos anuales, claro, dentro de la formalidad, y ahí viene el otro gran problema, que es la informalidad en el empleo. Esas personas se dejaron cautivar por la campaña de Martinelli y Mulino de que vamos a poner más chen, plata, en tu bolsillo. Lo cierto es que ese es un tremendo reto, porque esa es una promesa que para mi gusto es bastante difícil de cumplirse, porque el problema que tiene Panamá después de esta administración que duplicó la deuda, y ese es otro tema que hay que mencionar como factura que le pasó el electorado al gobierno actual, en 5 años duplicaron la deuda, pasó de 25.000 a 50.000 millones de dólares, sin que se vea tangiblemente dónde está invertida esa deuda. Con la excusa de la pandemia se hicieron una serie de actividades que todos en Panamá consideramos que estuvieron tachadas ineludiblemente por un halo de corrupción. Entonces, la impunidad y la corrupción, que ciertamente los grupos beneficiados, los grupos, digamos así, las élites económicas, académicas, etcétera, siempre lo tienen en su agenda para el electorado, el sector más desfavorecido, pero cada vez es el sector mayoritario, no son un tema porque ellos tienen que resolver su día a día. Y ya vamos a hablar del tema económico, pero es que me gustaría hablar de un tema, y es que no es solamente Martinelli, el tema de Martinelli y Mulino en cuanto a la corrupción. Realmente este problema cala en la ciudadanía, John, porque además de Martinelli y Mulino, como lo mencionaba anteriormente, Laurentino Cortizo también enfrentaba señalamientos de corrupción, al igual que Juan Carlos Varela, y aún así llegaron a la presidencia. Sí, es un problema de larga data, ¿no? Recordemos que Martinelli está condenado por un proceso de corrupción, pero
Varela, el anterior presidente, también está sujeto a diferentes procesos de corrupción, en concreto el proceso de Odebrecht, que es una causa en el que Martinelli y Varela se volverán a encontrar, porque aún se tiene que retomar ese juicio, es decir, Martinelli se va a volver a encontrar con más causas, pero el anterior presidente también tuvo causas de corrupción, y es verdad que sobre la administración de Nito Cortizo hay algunas sombras y algunas dudas al respecto. Es decir, es una forma de actuar que tristemente está presente en la sociedad. Y es verdad también que Panamá fue uno de los países que más creció en el mundo en Producto Interior Bruto. Y cuando había este crecimiento tan grande, estos manejos poco transparentes, en ocasiones clientelares de los fondos públicos, pues eran más fácil esconder frente a la opinión pública. Pero cuando empiezan las estrecheces, cuando el sistema económico no es capaz de generar tanto crecimiento económico y tanto movimiento económico, pues en la sociedad se hacen más evidentes estas costuras del traje, del funcionamiento de la institucionalidad, ¿no? Entonces es ahí una de las claves importantes, la institucionalidad. Entonces, la gran duda es cómo va a fortalecer la institucionalidad una alternativa política que no es capaz de deshacerse de todas estas sospechas, estas dudas y todos estos procesos judiciales. Eso es francamente... Y aunque Martinelli tenga esta base, la dupla Mulino-Martinelli, que es como casi se han presentado en esta campaña, tienen este apoyo de estos sectores populares que en un pasado pues se sintieron muy beneficiados por su gobierno, hay un amplio sector de la ciudadanía que también se siente muy preocupado por el manejo de los caudales públicos y qué va a hacer esta administración para responder a todas esta deuda que tiene el manejo de los fondos públicos, ¿no? frente a su sociedad. Claro, y precisamente los invito a revisar los siguientes datos. La economía panameña goza de un bajo nivel inflacionario, pero tiene preocupantes datos en el sector laboral y de calidad de vida. El más reciente dato de inflación, el de marzo, muestra que los precios subieron 1,7% en términos anuales, bajo si se compara con otros países de América Latina, en donde el alza de precios alcanza incluso los 2 y hasta 3 dígitos. La pobreza se acercó al 13% en 2023 y el desempleo rondaba el 7% para finales de ese mismo año. Sin embargo, más de la mitad de la población no cuenta con un trabajo formal. Y ahí le traslado la pregunta a Guido, ¿qué pueden hacer desde el nuevo gobierno para combatir esta inflación? Bueno, a ver, la inflación en Panamá prácticamente nunca ha sido un problema por varios factores. Nosotros tenemos como moneda de curso legal el dólar estadounidense, no tenemos la posibilidad, está prohibido en la Constitución emitir papel moneda, esa es una de las causas que genera inflación en otros países. Entonces, nuestra inflación siempre ha sido 1 punto, 2 puntos. Cuando hubo un impacto en la inflación por la llegada masiva de capitales venezolanos de la diáspora venezolana, se notó. Subieron los precios de todo, de la vivienda, de la comida, de los servicios, etc. Eso casualmente fue durante el gobierno de Ricardo Martinelli, pero como había una bonanza económica, había empleo, había pleno empleo. Entonces, el impacto de esa subida de precios fue absorbido por la capacidad de generar empleos de la propia economía. La situación ahora ha variado. Si bien la inflación es baja, somos muy vulnerables a temas que tienen que ver con situaciones que se dan en otras partes del mundo. Casualmente yo mencionaba anteriormente cuando se dio el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó un impacto en el aumento de los precios del petróleo. Aquí los precios de los combustibles están indexados en relación con los precios del petróleo. Y entonces se generaron unas protestas muy fuertes, muy importantes de más de un mes
en julio del año 2022, y el gobierno combatió eso simplemente con subsidios al combustible, y eso fue parte del aumento, y parte no tan importante, pero representó unos $500 millones de subsidio durante unos meses, prácticamente algo más de un año, parte de la deuda, del aumento de la deuda. Entonces, la otra situación que hay que mencionar, y en esto John puede tener más expertise que yo, es que por primera vez en Panamá, los jóvenes panameños piensan, los jóvenes profesionales panameños o quienes están estudiando en la universidad y en escuelas técnicas, piensan en salir del país. Panamá nunca ha sido un país de emigrantes. Los panameños aspiran a desarrollar su vida en Panamá. Pero por primera vez hay datos de encuestas y de estudios de mercado en donde jóvenes plantean que no ven un futuro para su vida en Panamá. Y eso es dramático. Y ese va a ser uno de los retos más importantes que va a tener necesariamente que acometer la próxima administración. Porque esos jóvenes son el futuro del desarrollo del país. Y si no encuentran futuro en Panamá y tienen que abandonar el país, pues estaremos repitiendo la experiencia que han tenido desafortunadamente algunos países vecinos. Sí, ya vamos a continuar con el análisis de la situación económica allí en Panamá. Mientras tanto, vamos a ir brevemente a la sede del candidato Ricardo Lombana, y se encuentra nuestro corresponsal Óscar Zulbarán. Óscar, muy buenas noches. Cuéntenos qué ha pasado durante los últimos minutos. ¿Cuál es el ambiente allí en este momento? Bueno, el ambiente es que el ánimo de las personas, evidentemente, con el avance de los votos escrutados ha caído, pero las personas permanecen en este lugar porque precisamente Ricardo Lombana se está convirtiendo en este momento en es el segundo lugar en la votación de las elecciones de Panamá y se está convirtiendo prácticamente en líder de esa otra parte, de esos 2/3 del país que no estaban de acuerdo con la candidatura de José Raúl Mulino. Y en este momento, en una de las partes laterales de este salón, donde se mantienen las personas esperando al candidato del partido Otro Camino Panamá, están aglomerados camarógrafos y miembros de otros medios de comunicación, precisamente esperando la entrada del candidato Ricardo Lombana para conocer cuál va a ser ese mensaje que va a dirigir a las personas, a los seguidores que lo acompañaron durante todo este proceso electoral. Recordamos que Ricardo Lombana en las elecciones pasadas fue un candidato independiente y él dijo que precisamente asumía el reto para estas elecciones con las reglas de juego que había, y eso lo llevó a formar este partido Otro Camino Panamá. Y en este momento estamos precisamente a la espera de lo que va a ser esa declaración. Se ha habilitado la parte de atrás, en la que está a nuestras espaldas. Pueden ver el lugar desde donde el candidato Ricardo Lombana va a dar ese discurso. Han llegado los representantes o sus allegados, candidatos que se había postulado por este partido Otro Camino Panamá, y simplemente las personas ahora mismo están acá a la espera de lo que va a ser el discurso del candidato que hasta ahora es el segundo lugar en los resultados extraoficiales del Tribunal Electoral. Bien, era el ambiente de lo que se vive allí en esta sede de Ricardo Lombana. Más adelante vamos a volver para ver cuál es la situación y también para escuchar las declaraciones de este candidato. Mientras tanto, vamos a trasladarnos a la sede de José Raúl Mulino. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Valentina Torres. Valentina, ¿qué dice el equipo de Mulino al respecto? ¿Se sabe, por ejemplo, a qué horas podría pronunciarse el candidato? Hasta este instante no nos han confirmado en qué momento el candidato podría pronunciarse. Y lo que sí le puedo decir es que aquí estamos en una celebración constante, en un volumen altísimo. Y algo que quería comentarle, Andrés, y que la audiencia también lo sepa, es que tuvimos la oportunidad
en estos días que hemos estado aquí, de conversar con las personas, de preguntarles justamente eso que usted les estaba consultando a los analistas, y es esta paradoja que hay entre la lucha contra la corrupción, que parece la principal prioridad dentro de las demás prioridades de los panameños, y como una persona que tiene una condena en firme de 10 años de prisión, pues tiene esta cantidad de apoyo. Y lo que escuchamos fue, primero le digo que no es un grupo homogéneo el que apoya esta candidatura de Ricardo Martinelli, pues en este momento de José Raúl Mulino como su delfín. Conversamos con personas de diferentes grupos etarios, conversamos con personas de diferentes ocupaciones, de diferentes localidades. Lo que ellos dicen es que hay una añoranza por la bonanza económica que existió durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Hay una frase que nos pareció sumamente compleja, pero la escuchamos varias veces, y es: robó, pero hizo. Esto, pues bueno, refleja de una manera bastante particular lo que fue este gobierno de Ricardo Martinelli, pero la gente sí recuerda esas épocas en las que decían que el dinero se veía. Ahora, lo que está pasando en este momento, porque lo vimos, es que, bueno, el acceso al agua potable es un problema fundamental para los panameños, y no solo para las regiones aisladas. Nosotros estuvimos en zonas cercanas a la capital, donde las personas, por ejemplo, nos dijeron que a 9 minutos de distancia de las plantas potabilizadoras el agua no llega. Entonces, o llega durante algunos días, pero hay unos cortes sumamente importantes. También está el problema de las basuras. Dicen que el servicio puede pasar o no pasar, que no hay tampoco una capacitación, una pedagogía sobre el manejo de las basuras, que muchas veces terminan en los ríos y contaminan fuentes hídricas que son la única fuente, valga la redundancia, de abastecimiento de comunidades enteras. Entonces, algo que podemos decir y que también escuchamos es que, y escuchamos de los analistas, es que José Raúl Mulino no es un líder con mucho carisma. De hecho, es una persona que no ha asistido a los debates presidenciales que se hicieron. Él dijo que era perder el tiempo. No genera tanta simpatía, pero sí es de analizar y sí es de resaltar la capacidad que tiene el expresidente Ricardo Martinelli, que tuvo para legarle todo este apoyo y que las personas hayan votado por este candidato. Los ciudadanos con los que conversamos, muchos de ellos, sobre todo en poblaciones un poco más alejadas, nos dijeron que ellos sí se sienten abandonados por sus líderes, que lo que han hecho pues es favorecer a las élites. Entonces, este es el panorama de lo que nosotros escuchamos de la gente estando aquí en los últimos días. Hasta este instante, la pregunta que usted me hacía, no tenemos confirmación de en qué momento se va a presentar el candidato Mulino aquí en la sede, pero lo que sí le puedo decir es que esto cada vez está más lleno, cada vez hay más gente esperando por ese discurso de aceptación, y mientras que lo esperan, ha habido muchísimos aplausos, muchísimas hurras y celebraciones por el expresidente Ricardo Martinelli. Es palpable el ambiente, la emoción que se vive allí en esta sede de campaña de José Raúl Mulino. Valentina, muchas gracias por este reporte. Más adelante volveremos con usted para ver cómo avanza allí la situación tras el conteo de los votos. Y es que volvemos entonces a analizar el tema económico con nuestros invitados. El país centroamericano cerró el 2023 con un crecimiento económico del 7,3%, uno de los más altos de la región. La construcción, las ventas al por mayor y la industria manufacturera aportaron considerablemente a este aumento. No obstante, el dato del año pasado sí refleja cierta desaceleración, pues en 2022 el PIB creció más del 10% y en 2021 su aumento se acercaba al 16%, considerando que este fue el año que sucedió el inicio de la pandemia. La deuda pública también es otro factor que podría preocupar al siguiente gobierno, pues esta se acerca a los 48.000 millones de dólares con intereses al alza, casi el doble que cuando Cortizo asumió la presidencia en julio de 2019. Bien, traslado entonces nuevamente las preguntas a nuestros invitados. Quiero empezar por John. John, sobre la deuda, como lo mencionábamos anteriormente, casi se duplicó en el actual gobierno.
¿Cuáles deben ser entonces los planes del nuevo presidente para combatir esta situación, para cerrar este déficit? Bueno, es cierto que Mulino no ha hecho una campaña muy comunicativa. Han sido escasas sus intervenciones, algunas entrevistas, pero es verdad que él al comienzo de la campaña planteó la cuestión de la austeridad y de la necesidad de austeridad. Este discurso, según fue avanzando la campaña, pues no ha tenido ningún protagonismo en su estrategia, que ha sido pues básicamente centrada en subirse en esa ola de Martinelli, lo que representa Martinelli. Uno de los elementos posiblemente que van a atravesar toda la acción de gobierno durante la legislatura van a ser las posibles medidas de austeridad. Y esas medidas de austeridad posiblemente van a tener una respuesta social. Es importante recordar que durante julio de 2022 y noviembre de 2023 se dieron las mayores movilizaciones ciudadanas en toda la historia democrática desde la transición. Es decir, hay una serie de sectores sociales que después del fallo de la Corte Suprema para anular el contrato minero, pues se calmaron, ¿no? Pero hay muchas demandas, tanto que venían de julio del 2022 como se plantearon también en noviembre del 2023, que siguen presentes. Y frente a estas medidas de austeridad puede haber una respuesta, un rebrote de esas medidas. Y vamos a ver cómo es capaz la administración Mulino a hacer frente a esos posibles estallidos sociales, porque no debemos olvidar que existen colectivos, sindicatos, movimientos desde los juveniles, movimientos indígenas, movimientos sindicales que van a estar pendientes de estos que pueden ser entendidos por ellos retrocesos, ¿no? Que supone la austeridad. Pero claro, en un contexto donde ha crecido tanto la deuda, es posiblemente una de las medidas que el gobierno entrante va a tener que adoptar. Bien, John, muchas gracias. Ya vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Guido en un momento. Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Lombana, quien se encuentra ya en este momento en el atril. Que a esta hora precisamente estaría dando este mensaje al país y lo dejamos con las palabras del señor Ricardo Lombana Buenas noches. ¿Están cansados? Porque esto sigue. Panameños y panameñas, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañaron hace 7 años recogiendo firmas, a los que creyeron en mí y en este movimiento en 2019 y volvieron a hacerlo de nuevo hoy. Muchas gracias. 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 Gracias a todos los activistas del movimiento Otro Camino que dejaron la vida en este proyecto. Y gracias especialmente a Dios, que está siempre en control de todo, y a mi familia por acompañarme
a mi familia por acompañarme en este desafío, haciéndolo también un desafío de ellos. Gracias, Ricardo Alberto. Gracias, Camila. Gracias, Gira. Gracias por tanto, Michael y Stephanie. Gracias a ustedes también. Mocachino, Mocachino. Gracias, Michael y Stephanie, por entrar al ruedo y demostrar que la juventud está dispuesta a participar para cambiar el país. Gracias por salir de su zona de comodidad y sacrificarse por esta patria tan hermosa. Gracias a los cientos de miles que votaron por nuestra opción. Somos la principal fuerza de la oposición de la República de Panamá. Gracias a los representantes de mesa, que han cuidado el voto y con ello la voluntad del pueblo. Somos la segunda fuerza política del país. Convertimos una candidatura independiente en un movimiento y ese movimiento en la fuerza que representará a la oposición panameña. Hoy ha ganado la nueva y la buena política. Hoy han ganado todos ustedes. Estamos ante un difícil y delicado momento nacional e institucional que requiere que asumamos la responsabilidad con los resultados obtenidos. Estos resultados no son, obviamente, los que queríamos, pero hay que construir otro camino y otro camino se construye dando el ejemplo. Y a esta hora de la noche, los resultados ya son claros. Mi reconocimiento al presidente electo de la República de Panamá, el señor José Raúl Mulino. A todos nuestros representantes de mesa que están viendo esto, no se muevan ni se vayan de sus centros de votación. Este partido no ha terminado todavía. Hay cientos de candidatos de Moca que han sido electos o están en carrera y necesitamos su trabajo para cuidar cada uno de los votos. Necesitamos que cuiden los votos hasta la hora que sea para llenar la política panameña de gente honesta y trabajadora. Nuestro movimiento ha hecho historia. Somos la segunda fuerza política del país. Por primera vez, un partido de independientes. Por primera vez, un partido de independientes logra alcanzar estos niveles de aceptación y de votación popular. Tomamos este mensaje del pueblo panameño con mucha responsabilidad y con la misma ejerceremos nuestro rol como oposición. Seremos un partido presente porque Panamá tiene un gran desafío que es caminar hacia el futuro. El diseño institucional de nuestro país hace
Bien, amigos televidentes, el Tribunal Electoral va a hacer un pronunciamiento a esta hora. Vamos a escuchar. Bien, eran las declaraciones de Ricardo Lombana con un discurso en el que ya se ubica dentro de la posición del país y por ende reconoce la derrota o su derrota y también la victoria de su contrincante José Raúl Mulino. Vamos a conectar con nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Óscar Zulbarán, quien se encuentra precisamente ahí en la sede de Ricardo Lombana. Óscar, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿cuáles son los puntos más destacados de este discurso de la derrota de Lombana? Precisamente parte de lo que has dicho, Ricardo Lombana se proclama a su movimiento Otro Camino como la principal fuerza de oposición, una fuerza que además se levantó a través de un discurso en contra de la corrupción, precisamente contra un candidato como José Raúl Mulino, que capitalizó un triunfo apoyado por el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, sentenciado por blanqueo de capitales. Ricardo Lombana se encuentra al lado de su familia, también de quien era su candidato a vicepresidente, Michael Chen, y dentro de todo esto también ha hecho un llamado a los representantes del movimiento Otro Camino para que permanezcan en los centros de votación. Ha dicho que ellos todavía tienen candidatos a otros puestos de elección en disputa con posibilidad de ganar. Recordemos que son unas elecciones generales en Panamá y que no solo se elige al presidente de la República, sino que también se eligen a otros representantes como los diputados de la Asamblea Nacional, también a más de 80 alcaldes y representantes de gobiernos locales. Las personas permanecieron acá precisamente para escuchar este discurso de Ricardo Lombana. Bien, Óscar, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras de los miembros del Tribunal Electoral de Panamá sobre estos resultados. Distintas juntas de escrutinio que darán fe de los ganadores en cada una de las categorías para los cargos a los que están siendo elegidos por el pueblo panameño. Y muchísimas gracias a todo el personal del Tribunal Electoral, a todos los miembros de los estamentos de seguridad, a la Fiscalía General Electoral y a todas las entidades del Estado que de una u otra forma han coadyuvado a que este proceso electoral haya sido un rotundo éxito, como sentimos nosotros en el Tribunal Electoral que lo ha sido. Desde 1991, realmente, primera elección parcial, el Tribunal Electoral ha cumplido con el país, ha cumplido con la nación, ha cumplido con los ciudadanos. Y en todos estos años no ha dejado de cumplir. 2024 no iba a ser la excepción. A todos los que han hecho posible que el Tribunal Electoral haya logrado esto, les damos las gracias. Y ahora, sin mayor preámbulo, haremos la tradicional llamada que desde las elecciones pasadas y con la entrada de los medios digitales y la tecnología digital al Tribunal Electoral, ahora es una videollamada al que extraoficialmente es el candidato ganador a la presidencia de la República en estas elecciones. Cuando estén listos en tecnología. Bien, ahí estaban tanto las declaraciones del candidato Ricardo Lombana como los integrantes del Tribunal Electoral de Panamá.
llamaban entonces, van a hacer el llamado al que es considerado el candidato que de manera extraoficial, como lo decían los miembros de este tribunal, ganó las elecciones de Panamá. Quiero entonces, ¿quién sería entonces José Raúl Mulino? Quiero entonces hacer el análisis de estos resultados. Vamos a empezar con Guido. Guido, ¿cómo evalúa estos resultados? Ya la eventual victoria de José Raúl Mulino. Bueno, lo importante es que se han realizado elecciones pacíficas, transparentes, y se va a proclamar ganador de las elecciones al que ganó en las urnas. Eso es un paso importante en un sistema democrático. Lo otro importantísimo es lo que anotaba Ricardo Lombana, cómo un movimiento independiente logra en escasos 7 años posicionarse después de la elección de hoy como el partido político más importante de Guido, lo voy a tener que interrumpir. Ya en ese momento están conectando con José Raúl Mulino. Vamos a escucharlo. De 2024. Lo felicitamos por el esfuerzo que ha realizado usted y su partido, y como es tradición en el Tribunal Electoral, le extendemos la invitación en este momento para una reunión con el Pleno del Tribunal Electoral. Muy buenas noches, señores magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Agradezco su llamada y recibo con complacencia los resultados expresados, siendo los mismos la voluntad mayoritaria del pueblo panameño y nuestra democracia, que asumo con gran responsabilidad y humildad como panameño, pero dispuesto a que con la guía de Dios yo pueda desarrollar todo nuestro programa de gobierno en beneficio del pueblo y cumplir a cabalidad, estableciendo un gobierno capaz, idóneo, honesto y sobre todo eficiente para poder resolver las ingentes necesidades de los panameños. Es un honor para mí, para mi familia, para mis amigos, recibir esta llamada. Implica un enorme peso sobre mis hombros que recibo complacido y sobre todo con la firme e inquebrantable convicción de dar lo mejor de mí para el país durante los próximos 5 años que se inician el 1 de julio del presente año 2024. Ha sido una campaña dificilísima, y le cuento a usted y al Tribunal Electoral, llena de toda suerte de obstáculos, llena de toda suerte de muchas otras cosas que prefiero no mencionar, tratando de boicotear la posibilidad de que un partido legalmente constituido pudiera tener un candidato a la presidencia de la República, porque a un grupito no le daba la gana. Bueno, gané la elección. Cumple hoy la voluntad popular un propósito importante en democracia que yo le reconozco al Tribunal Electoral, la fortaleza que tuvo para hacer que hoy prevalezca esa voluntad mayoritaria del pueblo panameño luego de haber escrutado los votos presidenciales. Me comprometo con el país en este momento a armar, establecer un gobierno de unidad nacional lo antes posible. He podido conversar hace un momento con el candidato Rómulo Rux y Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, a quienes le manifesté lo mismo, porque todos los panameños tenemos que sumar esfuerzos para poder avanzar en la agenda nacional que impera. Gracias a ustedes, gracias al pueblo panameño, y con gusto acepto esa reunión en la fecha que ustedes me digan, y ahí estaré gustoso de estar cumpliendo con una de las tareas importantes como presidente electo de la República. Señor presidente, la fecha de esa reunión, como es tradicional, es precisamente en este momento. Ah, caramba. Voy para allá, será un honor. Voy para allá después que salude a todos mis simpatizantes aquí en el hotel y el Tribunal Electoral, y me reúno con usted con gran complacencia.
lo estaremos esperando en el Tribunal Electoral. A todos los que nos están escuchando en este momento, muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden que la patria la hacemos. Bien, ahí escuchábamos a José Raúl Mulino aceptando los resultados de estas elecciones que lo ubican como el ganador, quien sería ya el nuevo presidente de Panamá, presidente electo, convocando también a un gobierno de unidad nacional. Me quedé con el análisis de Guido sobre la evaluación de estos resultados. Lo interrumpí precisamente para escuchar estas declaraciones, pero me gustaría darle la palabra nuevamente para saber si tiene algo más que agregar a su opinión. No, sí, Andrés, efectivamente el presidente electo José Raúl Mulino confirma con lo que ha dicho que Ricardo Lombana se constituye en el jefe de la oposición, porque no lo ha considerado entre los candidatos que llamó para conformar un gobierno de unidad nacional, o por lo menos eso se interpreta. Habló con Rómulo Rux y habló con José Gabriel Carrizo. No ha hablado con Lombana y no ha hablado con Martín Torrijos. Lombana y Torrijos representan el 41% de los votos. Entonces, es de esperarse que se constituya también Martín Torrijos en parte de la oposición. Reitero, lo importante es que la voluntad popular fue respetada y que se hizo una elección en paz. Que hay otro problema que va a tener que enfrentar el próximo presidente, que hay que mencionarlo, y es la penetración del crimen organizado y del narcotráfico en la política panameña. Vamos a esperar los resultados de los diferentes otros cargos de elección popular para ver si el electorado reeditó en puestos en la Asamblea a diputados que tienen vínculos notorios con el crimen organizado. Pero ese es un tema que no solamente en Panamá, en otras partes del continente está haciendo mella en la gobernabilidad democrática. Bien, y precisamente aquí vamos a echarle un vistazo a los resultados porque, como usted lo mencionaba, todavía van con el 87.28% de las mesas escrutadas. Ya los resultados los hemos visto. José Raúl Mulino lidera con 34,42% de los votos. Ya escuchábamos ya su discurso de la victoria y también el discurso de los miembros del Tribunal Electoral de Panamá que le entregaban efectivamente la victoria a este candidato. Me voy entonces con John. Quisiera saber entonces cuál es su evaluación sobre estos resultados y también sus apreciaciones sobre este breve discurso de José Raúl Mulino. Bueno, pues a pesar de que ha habido cierta movilización de última hora, yo creo para apoyar al candidato Lombana, los resultados de las encuestas no se han desviado tanto. Desde el mes aproximadamente de marzo daban a Mulino como el ganador, con una horquilla que iba superando el 30, por debajo del 30. Han cumplido los... Y bueno, sí, ha sido un proceso electoral muy peculiar con todas estas cuestiones y estos procesos judiciales que no se terminaban de cerrar hasta el último momento, lo que enrareció un poco el clima electoral. Pero es verdad que las instituciones y la ciudadanía han sabido responder con mucho civismo. Es decir, en un contexto difícil, con la inhabilitación primero de Martinelli y este proceso de judicial que no se emitía el fallo, pues a pesar de todo la ciudadanía ha actuado con mucho civismo. Yo creo que eso hay que destacarlo, ¿no? Una vez conocidos los resultados presidenciales, de las elecciones presidenciales, hay que empezar a observar los resultados de las elecciones legislativas. Allí el escrutinio va mucho más lento, creo que no ha llegado ni al 10%, y ahí es donde se va a poner en juego muchas cosas, la capacidad de legislar del gobierno y su capacidad de maniobra. Y hay que ver también cómo este movimiento de los independientes se cristaliza en la nueva asamblea, porque en la anterior asamblea eran cinco diputados independientes, y la verdad es que esos 5 diputados independientes hicieron diferencia
en términos de los debates parlamentarios. Pero ahora es posible que ese grupo aumente, incluso se triplique, y ese grupo ya funciona bajo un paraguas, ¿no? Hay un partido que no se ha presentado a las elecciones presidenciales, pero que sí se presenta a las elecciones legislativas y a las elecciones locales, que es Vamos. Vamos a ver qué papel tiene Vamos en esta nueva asamblea y en esta nueva gobernabilidad. Es decir, hay una incógnita que ha sido despejada, pero ahora nos queda una importante incógnita, que va a definir la gobernabilidad del país, que es la asamblea y el reparto que se va a dar ahí y qué papel van a jugar estos diputados independientes. Bien, vamos ahora entonces a conectar con nuestra enviada especial, Valentina Torres Sánchez, quien se encuentra allí en la sede del ganador de José Raúl Mulino. Valentina, muy buenas noches. Sabemos que está teniendo problemas con el sonido porque hay un ambiente de euforia total en esa sede. Entonces le pregunto, ¿qué nos puede decir acerca de este discurso de José Raúl Mulino, acerca de lo que dijo acá? Lo primero que le tengo que decir es que no le escuché la mitad del paso que me acaba de dar porque el volumen que estamos manejando aquí realmente es muy alto. Llegó esta confirmación del Tribunal Electoral y aquí esto estalló. Júbilo, aplausos, gritos, celebración. La música está mucho más alta que hace unos momentos y llama mucho la atención que justamente es Alfredo Juncá, el presidente del Tribunal Electoral, el que tiene que hacer esta llamada, el que en esta particularidad del sistema electoral panameño lo llama extraoficialmente y le dice que él es el ganador de la contienda. Esto no es algo común en todos los sistemas electorales que conocemos. Entonces le digo que llama la atención porque es justamente Alfredo Juncá, el magistrado, son 3 magistrados del Tribunal Electoral. 2 estuvieron en principio de acuerdo con la candidatura de José Raúl Mulino, pero él presentó una salvedad diciendo que no era constitucional, que no hubiera fórmula vicepresidencial, mientras que el recurso de la abogada que demandó, lo que hablaba era de las elecciones primarias, de no haber pasado por primarias y de no haber recibido el acta de la Junta Nacional de Escrutinio. Era el magistrado Juncá quien había dicho que no era constitucional, que no hubiese una fórmula vicepresidencial, algo que hasta hoy no conocemos. Entonces, más allá de eso, le cuento, dio las gracias a los votantes, autoridades, observadores, los aplausos aquí, los gritos que no se han frenado, mucha expectativa, mucha ansiedad, mucha celebración. Llegó la llamada, dijo que implica un enorme peso, pero que recibe complacido, que se compromete una vez más a dar lo mejor de sí, que ha sido una victoria tras muchos obstáculos. La voluntad popular es la que triunfa. Además, le dio las gracias a los votantes, le dio las gracias incluso al Tribunal Electoral por aguantar la presión, según lo que él dice, y también a los simpatizantes que están aquí dentro del recinto, que también están fuera. Es una cantidad de gente bastante alta. Hasta este instante no nos han dicho si ya viene para acá o qué va a pasar, pero les vamos a ir actualizando en cuanto tengamos toda la información. Claro, se espera su pronunciamiento oficial porque ese fue tan solo el discurso o la respuesta a los miembros del Tribunal Electoral. Valentina, muchas gracias por ese reporte desde Ciudad de Panamá. Sabemos que han sido unos días bastante movidos, entonces a descansar. Vamos entonces llegando ya a las conclusiones de este especial de noticias sobre las elecciones en Panamá, que ya tiene nuevo presidente, José Raúl Mulino. Me dirijo entonces nuevamente a nuestros invitados. Vamos con Guido. Ya entrando en las conclusiones, como le decía, una de las grandes preguntas es si Martinelli podrá gobernar en cuerpo ajeno, en el cuerpo de su candidato. ¿Estará su mano metida ahí en la gobernanza de Mulino? Bueno, es lo que muchos esperan y vaticinan. Sin embargo, si revisamos la situación que se ha dado en otros países con los delfines políticos, una cosa es ser el ungido de un líder y otra cosa es ser el presidente de la República. Y de eso pueden dar fe el presidente Santos, ungido del presidente Uribe, puede dar fe el presidente Lenín Moreno,
ungido del presidente Rafael Correa, y otros ejemplos que se han dado en donde una vez la persona toma posesión de la presidencia, pues es el jefe del Ejecutivo. Hay que verlo, habrá que verlo. Fíjense que en su discurso el señor José Raúl Mulino no hizo referencia al expresidente Martinelli, dato curioso para tener en cuenta. Así que hay que ver, él había dicho que él iba a hacer todo lo posible por ayudar a Ricardo Martinelli, pero por ejemplo, la posibilidad de un indulto presidencial no cabría, porque el presidente Martinelli está condenado por un delito que no admite indulto. Los delitos que admiten indulto son los delitos políticos, es decir, rebelión, sedición, asonada, etcétera, atentar contra la personalidad interna del Estado. Él está condenado por un delito común de blanqueo de capitales. Entonces, habría que ver cuál va a ser el accionar del presidente electo José Raúl Mulino a partir del 1 de julio, cuando tome posesión de la presidencia. Ahí estaremos pendientes. Y ya para cerrar, también le traslado la misma pregunta a nuestro segundo invitado, a John Subinas. ¿Qué podemos esperar de José Raúl Mulino? ¿Podrá también gobernar por sí solo o estará la mano metida allí de su jefe político, si podemos decirlo así, del expresidente Ricardo Martinelli? Bueno, pues de todas las candidaturas que se presentaban a las elecciones, esta es la candidatura más sujeta a la incertidumbre sobre qué va a pasar y qué va a suceder, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el analista político que me precede, que es, efectivamente, no demos por hecho que directamente esto va a pasar a ser gobernado. Esta nueva situación sociopolítica va a ser dirigida por el líder Ricardo Martinelli, porque ya ha relatado todas estas experiencias pasadas. También se podría entender todo el recorrido que ha tenido Martinelli desde que abandonó la presidencia. Ya han sido muchos años de continuos procesos judiciales, continuos encontronazos con los poderes, tanto del Estado, incluso con sus propios allegados. Tuvo conflictos con el que era su compañero de gobierno, Varela, que también es empresario con él, en el que ha tenido unas trifulcas. Es decir, yo creo que todo este proceso que ya se extiende durante muchos años también pueden haber dejado mella en él, ¿no? Y no es nada descartable que después de esta victoria que es política y posiblemente personal para Martinelli, Martinelli abandone la escena pública, ¿no? Porque ya incluso en términos de edad, pues ya Martinelli ya también tiene una edad, pero sobre todo este recorrido que ha sufrido desde el 2014 prácticamente hasta la actualidad, estamos hablando de casi en torno a unos 20 años de peleas, luchas, condenas de cárcel a los hijos. Es decir, posiblemente no sería descartable que estemos viendo el final del martelianismo, a pesar de que haya ganado las elecciones. Bien, se nos quedan varios temas sobre la mesa. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Seguramente la próxima oportunidad será el próximo 1 de julio, cuando José Raúl Mulino asuma ya la presidencia de Panamá. Agradezco entonces a nuestros invitados: John Subinas, director en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, y también a Guido Rodríguez, analista político y abogado, graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. A los dos, muchas gracias por sus contribuciones, por sus análisis. Un gusto. Saludos. Un gusto, muchas gracias. También agradecemos a nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Oscar Zulbarán, y a nuestros enviados especiales, Valentina Torres Sánchez, en la cámara Aitor Chavarrí, también nuestro equipo de redes sociales, Paola Morales, también al equipo periodístico y técnico de France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.